nombre es Cristian Vidal. Él se presenta solo. Estamos a cargo de la Comisión de Defensa. Y bueno, venimos como parte del plenario, vamos a darles una pequeña disertación, aprovechando los minutos que nos concede José, para contarles un poco de qué se trata el proyecto, que es propio de la Brigadier General. Así que, bueno, le voy a dar el micrófono a mi compañero para que se presente también y vamos a comenzar. Bueno, me presento solo. Y para los que no me conocen, conocí otros poco, otros no tanto. Mi nombre es Hernán Jaime, estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Lanús. Tengo una diplomatura en Relaciones Internacionales en la UAI, la Universidad Interamericana, acá en la capital. Y bueno, básicamente es nuestra idea aportar desde las relaciones internacionales, desde la diplomacia, a un proyecto de defensa que explicará Cristian y después yo aportaré. Para darles una hoja de ruta más o menos, la situación es la siguiente. Vamos a hablar de el esquema en el cual se asienta el proyecto de defensa en cuanto a la situación regional. Luego empezamos a darle refuerzo diplomático a cargo de Hernán y pasamos a una breve descripción y redacción de cuestiones más operativas, es decir, que tienden más a los aspectos de la estructura operacional de las Fuerzas Armadas a las que queremos modificar y dar importancia dentro del proyecto. Vamos a comenzar primero a comentar cuál es el esquema o el contexto en el cual se asienta. Estamos ante todo en un mundo en el cual la economía de mercado es dominante. La guerra por los recursos es real desde hace muchas décadas, más a partir de los atentados del 11 de septiembre, en donde los atentados que todos conocemos contra el World Trade Center dieron a la principal potencia hegemónica luego del término de la Guerra Fría el enemigo oficial, el enemigo público que todos pudieran palpar y ver, y es algo que Estados Unidos estuvo buscando durante 10 años. De ahí las guerras civiles en África, de ahí las guerras en los Balcanes, y finalmente lo encuentra en una región inestable, en donde uno de esos países, que fue Irak, en el año 1991, le da la excusa para comenzar a entrometerse, entrometerse lo digo de una manera por supuesto antiimperialista, ¿no? Pero si lo analizamos desde un punto de vista objetivo, la conquista de un país sobre otro no reconoce otra causa más que la necesidad. Es la necesidad, en este caso de una potencia hegemónica, en querer los recursos que no posee de un país al que va a invadir. Dice llanamente y hablando siempre desde el punto de vista objetivo. Ese es el contexto del mundo en el cual arrancamos e iniciamos el siglo XXI, en donde los recursos naturales escasean y en donde, gracias a Dios, la República Argentina se encuentra sobre un suelo fértil, rico y en una posición estratégica bastante favorable para nosotros, pero también ambicionada por el resto del mundo. Somos, junto con los chilenos, los que realmente tenemos derechos soberanos sobre la Antártida, que es la primera reserva de agua potable del mundo. Más grande que eso es la Luna, así que observen la importancia que tiene la Antártida. Además de eso tenemos el acuífero Guaraní, además de eso tenemos los hielos continentales, además de eso tenemos la inmensa riqueza de nuestro suelo y de nuestro mar argentino, y en base a esa situación tenemos la desafortunada, digamos, el infortunio de haber
de tener tierra argentina usurpada por una potencia extranjera, que son las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y todo el espacio marítimo circundante. Eso genera ya de por sí, más allá del espíritu pacífico que tiene el ser argentino, y me animo a decir el ser nacional argentino. Nuestras guerras fueron siempre por soberanía o por independencia inicialmente. Nunca nos metimos en la política interna de otros países, y es algo que hemos mantenido. Y del mismo modo que cuando salimos de nuestras tierras, como dice algún folclore de los chachaleros, cuando nos tocó pelear en otras playas, nunca fuimos conquistadores sino libertadores. En base a eso, a la Argentina se le imponen 3 hipótesis de conflicto por cuestiones geográficas, económicas, políticas, culturales, y esas 3 hipótesis de conflicto, una de ellas es en el sur de nuestro país, en donde nuestro proyecto enfoca el sur de la Patagonia como hipótesis de conflicto, como primera hipótesis de conflicto, y queremos hacer una aclaración sobre esto. Establecemos como hipótesis de conflicto el sur de la Patagonia porque estamos ante una situación preexistente de territorio insular, usurpado por una potencia extranjera, de la cual no tenemos control. Por ende, la hipótesis de conflicto, ante, por supuesto, un ataque latente del Reino Unido de Gran Bretaña, sería sobre el sur de nuestra Patagonia argentina. Por eso, y no es, y vale la aclaración, no es por esconder el hecho del nombre de Malvinas, sino es por una cuestión de que ante la usurpación de Malvinas, inmediatamente la hipótesis de conflicto del sur se traslada a las costas de nuestra Patagonia, al territorio profundo de la Patagonia. La segunda hipótesis de conflicto es a lo largo de la cordillera de los Andes, y la tercera hipótesis de conflicto es en el litoral argentino. En todos estos 3 casos tenemos una posible intervención directa de la OTAN en el Atlántico Sur, más que palpable, y una posible intervención indirecta de la OTAN en las otras 2 zonas de conflicto. Esto no quiere decir que consideremos que los chilenos o los brasileños son nuestros enemigos, sino que un simple cambio de gobierno, un simple malentendido diplomático o una simple escasez de recursos que alguien ambicione puede generar una situación de conflicto, y debido a los intereses europeos y norteamericanos sobre nuestra Patagonia, sobre nuestra riqueza marítima, territorial y sobre nuestra proyección hacia la Antártida, implicaría una intervención indirecta de la OTAN, ¿sí? Para que ya creo que todos saben, la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la cual nos enfrentamos en 1982. Es decir, les recuerdo a todos que en la guerra de Malvinas no solamente nos enfrentamos al Imperio Británico, nos enfrentamos a toda la OTAN. Y esa intervención indirecta que se puede producir en cualquiera de las 2 hipótesis de conflicto, es decir, tanto a lo largo de la cordillera de los Andes como en el litoral, se puede traducir a través de información de inteligencia, apoyo logístico, apoyo armamentístico, incluso apoyo económico, e incluso generando un embargo económico. Les recuerdo que la Argentina, solo por la salvedad de que durante el año 1982 nuestro país se encontraba bajo un gobierno de facto, es decir, un gobierno militar, una dictadura militar, durante la posteridad de la democracia se nos levantaron todos los embargos económicos que el país recibió por haber recuperado lo que era nuestro, es decir, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. En base a estas 3 hipótesis de conflicto, nosotros nos proponemos robustecer la estructura operacional de las Fuerzas Armadas, y para eso es necesario una gran reforma, porque lo que buscamos es no solamente ser capaces de garantizar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social en la República Argentina, y por sobre todo para todos los argentinos, sino que además lo que buscamos es ser capaces de sostener un primer ataque en las fronteras con capacidad para maniobrar y neutralizar
al país atacante, ¿sí? Con lo cual, siendo capaces de esto, el principal objetivo de nuestro proyecto de defensa es la persuasión. Nadie desea una situación real de guerra porque evidentemente las pérdidas humanas, que es lo que para todos preservar la vida humana es lo más importante, es lo primero que está en riesgo, ¿sí? Más allá de las pérdidas materiales que puedan existir. De esta manera nosotros planteamos la reforma de la estructura operacional de las Fuerzas Armadas, creando un sistema de defensa, concentrando los elementos militares y civiles afectados a la defensa nacional propiamente dicha, a través de centros de mando unificados, que ahora, luego del refuerzo diplomático de Hernán, vamos a tratarlo, y de esta manera preservar todos los eslabones que en definitiva sostienen al soldado en el combate, es decir, todos los eslabones materiales y también humanos, empezando directamente por la producción de alimentos, que es fundamental, por la producción de energía, que es fundamental, y por sobre todas las cosas, resaltando la importancia de que nuestro sistema de defensa no puede funcionar si no existe un Estado que garantice lo que para nosotros es lo más importante: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En base a eso, planteamos básicamente, y si bien el proyecto es más profundo, pero para no explayarnos demasiado en el poco tiempo que tenemos, básicamente sugerimos incrementar la fuerza de despliegue rápido del ejército argentino, crear una fuerza de despliegue rápido capaz de operar en nuestras bahías, costas y puntos insulares, dando vida al cuerpo de infantería de marina, generar una nueva política de creación de reservas, es decir, del ejército de reserva necesario para que, en caso de ser empujados a defendernos militarmente, tengamos la capacidad de tener soldados listos para ser reincorporados y con aptitud de combate. Va a ser un caso único de implementarse fundamentalmente en Latinoamérica, porque se trataría de una fuerza operacional activa, voluntaria y profesional inferior en cuanto a la cantidad de reservas preparadas para el combate, que se encontrarían de forma pasiva y que serían activadas inmediatamente una vez iniciadas las posibles hostilidades. En base a eso, y antes de comenzar a detallar la parte más operativa de lo que serían los puntos más operativos de nuestro proyecto, Hernán va a dar los enfoques diplomáticos necesarios para dar el contexto en el cual se movería el futuro gobierno en base al sistema de defensa planteado con respecto a las tres hipótesis de conflicto que fueron las primeras que mencionamos. Bueno, ahora el enfoque de lo que sería las relaciones internacionales, pensando obviamente de lo que es las tres hipótesis de conflicto para lo que es la defensa, tendríamos que pensar, yo creo que las relaciones internacionales es un tema el concepto ya básico es las relaciones entre los estados. Puede ser relaciones políticas, comerciales, diplomáticas, pero sería un poquito más profundo el tema cuando pensamos que también son relaciones de poder. Relaciones de poder en el sentido de que, bueno, hay países que tienen más poder que otros, ¿no? Eso lo sabemos todos y eso está claro. Esas relaciones de poder, en ciertas teorías, en las relaciones internacionales se explica como lo que sería el poder, poder militar, puede ser poder político, puede ser poder económico también. Esto se explica, bueno, en muchas teorías de las relaciones internacionales, pero nosotros nos queremos basar básicamente en lo que sería desde el interés nacional. Desde nosotros, en el punto de vista del interés nacional de nuestra región. Ahora los invito un poquito, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más breve posible, de lo que sería, para entender
cómo fue operando a través del tiempo las relaciones internacionales y cómo se fue entendiendo el mundo. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales tienen como disciplina de estudio 100 años, más o menos, aproximadamente, con algunas teorías que explicaban o intentaban explicar el mundo finalizado la Primera Guerra Mundial, intentaban explicar el mundo finalizado la Segunda Guerra Mundial. Teorías como la de Morgenthau, Hans Morgenthau, padre de lo que sería la teoría del realismo, que explicaba que el mundo se regía por el poder, que las relaciones internacionales se dan por el poder. En este caso, sí o sí, se hacía énfasis en lo que es el poder militar. Esa teoría explicaba muy bien, o entendía el mundo muy bien, finalizado la Segunda Guerra Mundial, con lo que sería la Guerra Fría, un mundo bipolar donde dos potencias se disputaban el poder en el mundo, y bueno, veíamos que en plena Guerra Fría se disputaban el poder en el mundo de diferentes maneras, desde lo económico, lo militar, incluso lo deportivo. Esas teorías fueron quedando viejas con el tiempo, porque en los 70 y los 80 el mundo empieza a cambiar de a poco, empiezan a haber otros actores de poder. En las relaciones internacionales, actores se los llama al Estado, o a los Estados, se los llama hoy en día también a los organismos internacionales, ONGs, pero bueno, son actores internacionales. Y en los 90, el cambio del mundo que se notó con lo que sería la caída del muro de Berlín, la caída de la URSS, y ese mundo bipolar queda en un mundo unipolar, con Estados Unidos como superpotencia. Bueno, eso lo sabemos todos. Empieza lo que sería lo que conocemos también el Consenso de Washington, que era el decálogo del buen gobierno para los países en el mundo. ¿A qué voy con esto? Si había teorías, o siempre las hubo, a través del tiempo, para entender y explicar el mundo que vivimos, o el mundo que sería en los próximos 10 años, o 20 años, o 30 años, ¿qué nos queda a nosotros que vivimos en el presente? ¿Qué análisis tendríamos que tener del mundo, o el rumbo que está teniendo el mundo, nosotros, y la responsabilidad que tenemos nosotros desde el interés nacional y del campo nacional y popular? ¿Está bien? Entonces nuestro enfoque es, desde el lado diplomático, refiriéndonos a lo que es el proyecto de defensa, es que la diplomacia está básicamente para prevenir los conflictos, ¿sí? Porque diplomacia básicamente la conocemos como relaciones bilaterales entre un Estado y otro, que pueden ser relaciones políticas, comerciales, de algún interés en común, de cooperación, pero en el caso nuestro lo que nos referimos es que la diplomacia tiene que ser para prevenir los futuros conflictos. La diplomacia también puede estar para solucionar los conflictos que pueda llegar a haber. Y si no, también tenemos lo que sería la relación de cooperación de intereses en común entre un país y otro. Para eso está la diplomacia. Para eso está la formación de lo que es la disciplina diplomática. Y eso es nuestro trabajo desde el interés nacional, desde el campo nacional y popular, desde nuestra región, entendiendo con las tres hipótesis en conflicto, podríamos, siempre desde nuestro punto de vista de lo más humilde que nos caracteriza a nosotros los peronistas, porque el conocimiento lo hacemos entre todos. El conocimiento, acá no hay ningún iluminado, acá el conocimiento nace de abajo, el conocimiento lo hacemos entre todos y es en conjunto. Podríamos pensar, proponer, que ante estas hipótesis de conflicto que se nos dan a nosotros en nuestra región, deberían ser, quizás con Paraguay, quizás con Bolivia, ciertos tratados donde haya un interés en común, una cooperación en común en la región.
Podríamos pensar en Perú, quizás también ha dado su apoyo con respecto a las Islas Malvinas desde siempre, eso es público y notorio. Con respecto a lo que es la tercera hipótesis de conflicto con los ingleses, con respecto a las Malvinas, que es un tema particular, es un tema que nos pega de lleno, nunca se ha logrado un diálogo con los ingleses para recuperar la soberanía de las islas. Nunca hubo un diálogo cara a cara, mano a mano, por la soberanía de las islas. Siempre fue otro tipo de negociaciones. Desde la década de los 60 en la ONU, siempre por varias instancias que existen en el órgano internacional, se intentó, por medios diplomáticos, tratar de sentar a los ingleses para discutir la soberanía de las islas. Pasó con Perón, pasó en un momento con algún tratado, o mejor dicho, con algún decreto que ha sacado la ONU para intentar un diálogo entre los dos estados en los 60, habrá un otro en los 90, pero básicamente nunca se logró disputar o dialogar con respecto a la soberanía de las islas. Siempre fue para negociar, por ejemplo, los cuerpos, o el reconocimiento de los cuerpos, los NN, que en realidad no son NN, el Estado siempre lo supo, siempre se supo quiénes eran. El tema es poder ir a reconocer los cuerpos, la repatriación de los cuerpos, e incluso otras cosas que se han negociado es los viajes a las islas, que costó mucho esa conquista con respecto a poder viajar a las islas, aunque sea, no importa, una cierta cantidad de personas cada 15 días y un solo viaje. Pero muchos errores se han cometido, y esto debería tener podríamos decir, algún juzgamiento desde el Estado para aquellos que traicionan a la patria. Porque desde la diplomacia, no defender el interés nacional también es traicionar a la patria. Nos ha pasado con Forí, nos ha pasado con Malcorra, nos ha pasado con otros cancilleres que no han sido del campo nacional, que no han defendido desde las relaciones internacionales, desde la política exterior, el interés nacional, el interés del territorio, puede ser marítimo, puede ser aéreo. Así que tenemos mucho trabajo por hacer con respecto a las islas, es un trabajo muy largo, pero como vuelvo a insistir, la intención es un diálogo que permita lo que sería discutir y negociar por algún mecanismo, por alguna vía, la soberanía de las islas. La diplomacia está para eso, y en ese sentido lo que es el diálogo, las relaciones y las alianzas y estrategias que podemos llegar a tener, bueno, ese es el trabajo que tenemos. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Bueno, en 5 minutos vamos a dar un enfoque específico en cuanto a la estructura operacional, ¿sí? El enfoque más operacional. La idea básica a la que el proyecto va a apuntar es principalmente garantizar la defensa nacional, pero superando falencias cometidas durante experiencias pasadas, específicamente en 1978-1982. Parte de esas falencias que el proyecto de defensa planea superar, siempre tomando en cuenta la posibilidad de un conflicto latente, vuelvo a repetirlo, es el empleo de la Fuerza Estratégica Operacional. Tanto en 1978 como en 1982 tuvimos el gran problema de que no podíamos sostener dos frentes de guerra. Ante esa situación, influyó de manera definitiva en cómo terminaron sucediendo esos hechos. Por ejemplo, en 1978, ante la situación de conflicto con Chile en el oeste, se nos cambió completamente el panorama desde una situación de prácticamente victoria cantada sobre nuestros hermanos chilenos, se pasó a una situación en la cual Brasil
amenazaba con abrir un segundo frente de guerra en el litoral si nosotros no bajábamos las hostilidades, porque obviamente tenían sus pretensiones hacia el Pacífico. En 1978, la falencia de la falta digamos, la falencia de nuestra reserva estratégica operacional, en la cual el solo hecho de apertura de un segundo frente de guerra nos impedía una defensa eficaz y dar batalla en ambas situaciones de conflicto, precipitó de alguna manera la voluntad en ese momento de Videla, Viola y Martínez de O por sobre Macera, Gatieri y Menéndez de avanzar hacia Chile, que después, bueno, sucede lo que muchos ya saben, el famoso llamado de Reagan al Papa y que envía el nuncio apostólico, que, bueno, gracias a Dios garantizó que se evitara el conflicto, ¿no? Y en 1982 vuelve a suceder la misma falencia. La recuperación de Malvinas en sí despertó varias falencias, generó. En primer lugar, la recuperación de Malvinas nunca debió haber sido por fuerzas del ejército. Debió haber sido, por tratarse de islas, de una fuerza de infantería de marina, que era insuficiente en ese momento, como lo sigue siendo insuficiente para la necesaria defensa nacional que requiere el extenso territorio argentino y su población. Resultó ser necesario emplear al ejército. Al emplear al ejército y ante la precipitada decisión de recuperar Malvinas, digo precipitada porque para una guerra hay que prepararse muchos años antes, si sabes que va a existir la posibilidad de una guerra. Pero la segunda falencia que se despierta es la que se genera ya también en 1978, es decir, el hecho de emplear al grueso de las fuerzas argentinas en una hipótesis de conflicto, nos lleva a descuidar, a tener cuidado con la hipótesis de conflicto sobre Chile, con lo cual las fuerzas del ejército mejor preparadas para el combate en el frío y en el frío principalmente por el contraste por las similitudes Malvinas, pero también estaban preparadas para el combate en la montaña, no se pueden usar, salvo el Regimiento de Infantería 25 y el Batallón de Infantería de Marina 5, por miedo a que se abra el frente con Chile y Argentina quede descubierta, como en ese momento se decía, un ataque por la espalda que nos dejara inmovilizados, incapaz de maniobrar en Malvinas también. Y se genera una tercera falencia más, que es, lo voy a decir de esta manera para que nos dé un poco la idea de la reflexión que también lleva a la preparación de un plan de defensa. ¿De qué me sirve tener una fragata de 90 millones en el puerto si no tengo una fuerza de submarino capaz de protegerla? Eso nos pasó en Malvinas. No teníamos submarinos, como aún no los tenemos, la cantidad de submarinos necesarias que nos garantice proteger la flota de mar, que nos garantice el dominio del teatro de operaciones en el mar. ¿Sí? Estamos hablando de que nos enfrentábamos en ese momento a submarinos de propulsión nuclear del tipo cazador, del tipo de ataque, capaces de, por ejemplo, como detectaron el Consejo General Belgrano, a 40 millas en ese momento, a 40 millas náuticas, ya sabían el tipo, el curso, de qué buque se trataba. Es prácticamente imposible poder contrarrestar, si no tenés una fuerza de submarinos, a un submarino nuclear. Y no estoy hablando tampoco de crear una fuerza de submarinos nucleares al mejor estilo bélico. Estamos hablando de que miren los margen razonables. El Ara San Luis, cuando impacta al Exeter, si no me equivoco, un submarino convencional se infiltra rompiendo el cerco británico y ataca buques del año, digamos, estamos hablando de buques votados en el año 78 y 80, submarinos que eran de años mucho más anteriores. Es decir, a lo que me refiero es que no es preciso tener una fuerza de submarinos nucleares, de 40 submarinos nucleares, sino una fuerza de submarinos que, convencionales o no, sean capaces de cumplir con la misión para la que son asignados los submarinos, que es preservar no solamente
la defensa de nuestra flota de mar, sino además de ser capaces de neutralizar cualquier ataque marítimo que se produzca contra la nación argentina, contra sus recursos y contra sus fuerzas armadas. Entonces, todas estas falencias las tratamos de encarar a través del proyecto de defensa, y además del análisis y la preparación, inmediatamente surge la necesidad de una gran reforma de la estructura operacional. De esa manera, por esa razón, vamos a, digamos, en nuestro proyecto tocamos temas que hace mucho que no se tocan, e incluso para la actualidad actual, hasta un poco fantasiosas. Es decir, si yo les hablo de un ejército de casi 400.000 soldados, ustedes se me ríen, porque no llegamos ni a los 100.000 hoy en día. Si ustedes me dicen de un cuerpo de infantería de marina formado por casi 50.000 infantes de marina, ustedes se me ríen, porque no llegamos ni a los 6.000. Bueno, ha sido escuchado por mucha gente del ámbito y la verdad es que no se rieron. Eso es lo bueno, eso es lo primero. Pero sí va a requerir de un financiamiento y de una voluntad política. Es decir, el proyecto está, es decir, ahí es cuando entran determinadas cosas. Es decir, si yo necesito, y acá el compañero lo sabe, que una matriz industrial, una matriz productiva, una matriz tecnológica tiene varios aspectos que necesitan elementos de importación o de importar determinados conocimientos, ¿de dónde saco los dólares para el financiamiento? El planteo no es muy distinto a la realidad macroeconómica de la Argentina, de dónde sacar los dólares para producir. Ahora bien, yendo a un aspecto mucho más operacional y para ir dándole finalizando el tema, planteamos restablecer los cuerpos de ejército. Restablecer 3 cuerpos de ejército. En la parte de lo que es ejército, lamentablemente voy a dejar relegado el tema de fuerza aérea y fuerza de submarino porque si no por tiempo no vamos a llegar. La idea es restablecer los 3 cuerpos de ejército de distintas formas en las que estaba, básicamente algunas con similitudes. Primer cuerpo de ejército en la zona patagónica y provincia de Buenos Aires y La Pampa. Tercer cuerpo de ejército en lo que fue históricamente el tercer cuerpo de ejército, y el segundo cuerpo de ejército en el litoral, donde históricamente fue el segundo cuerpo de ejército. Sumado a los 3 cuerpos de ejército, una fuerza de despliegue rápido que ya existe, pero la vamos a incrementar. Actualmente está dividida, es decir, prácticamente estaba, porque incluso hasta hubo necesidad de desactivar la Brigada Mecanizada de La Pampa, el Regimiento de Asalto Aéreo que opera en el Campo de Mayo, y la Brigada Paracaidista de Córdoba. Nosotros queremos plantear la creación de lo que se conoce como 2 grandes unidades de batalla, para que los cuerpos de ejército sean capaces de sostener un frente de guerra, cada cuerpo de ejército. Esas 2 grandes unidades de batalla intermedias, digamos, el híbrido entre la gran unidad de batalla, que es el cuerpo de ejército, y la gran unidad de combate, que es la brigada, es recrear para la fuerza de empleo inmediato, de despliegue rápido, perdón, la división, restablecer la división de ejército de una manera distinta a la que existe hoy en día, y en los cuerpos de ejército dar un nuevo concepto que, si bien es viejo y tiene connotaciones antiguas, operacionalmente difiere de la división, que es volver a crear la legión. Esto va a dar para otro tema, algunos se van a reír, pero la idea es reflotar el concepto de la legión para integrar los cuerpos de ejército, teniendo y manteniendo como gran unidad de combate la brigada. ¿Sí? Estamos hablando de que un cuerpo de ejército puede estar formado por 2 o más legiones. En el caso de la fuerza de despliegue rápido, estrictamente formado por 3 divisiones, 2 divisiones blindadas y una división aerotransportada, que es hacia lo que se quiere llegar, incluida 2 brigadas de asalto aéreo, 2 brigadas aerotransportadas, una paracaidista ya existente y una brigada de asalto aéreo. Vamos a reformar también el componente de las brigadas, vamos a robustecerlos, vamos a darles una extensión territorial, es decir,
la idea es poder extender la cantidad, multiplicar la cantidad de brigadas por una cuestión, es decir, que solamente hay que mirar el mapa argentino y saber qué podemos defender y qué no. Decirles que podemos llegar a tener una brigada de monte directamente en la provincia de Misiones y no una brigada o dos brigadas de monte que se tengan que extender sobre toda la Patagonia, teniendo muchos kilómetros para defender y dando sus elementos no dan abasto para la maniobra necesaria que necesita una unidad de ejército para garantizar el territorio en el cual se encuentra combatiendo, o garantizando vigilancia en el caso de un conflicto, de que no exista situación de conflicto real. Y de la misma forma, con ese mismo espíritu, vamos a crear la cuarta Fuerza Armada, que es el Cuerpo de Infantería de Marina, como fuerza de despliegue rápido, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero separado de la Armada, porque va a tener mayor autonomía, sus brigadas de Infantería de Marina. En varios programas anteriores lo hemos planteado, la creación de 13 brigadas de Infantería de Marina, integradas en dos comandos de Infantería de Marina, uno en Bahía Blanca y el otro en Comodoro Rivadavia, y que cada comando de Infantería de Marina sea capaz de movilizar sus brigadas de Infantería de Marina, dando seguridad y garantizando la defensa del territorio costero, por un lado, el primer con en lo que es la costa de la provincia de Buenos Aires, el segundo con la costa patagónica, prácticamente una división de roles y funciones a la altura de la provincia de Río Negro, y además es un cuerpo de Infantería de Marina que garantiza asegurar el flanco costero para la mejor maniobra de nuestras unidades de ejército en el caso de tener que emplearlas contra la cordillera de los Andes o contra el litoral. Todo esto es mucho más profundo, es una pequeña síntesis. La realidad es que en otra ocasión estaría muy bueno ir profundizando cada aspecto, porque es interesante. Es interesante saber que podemos pensar a futuro, podemos pensar a 10 años. Por lo menos el proyecto está planteado en cumplir 3 etapas, 3, 6 y 10 años, y lo más importante es saber que somos capaces de hacer grandes cosas. Una de ellas son todas las grandes obras de tecnología que se han hecho en Córdoba, y los compañeros cordobeses lo saben. Somos capaces de hacer un reactor micro como el Karen. Fuimos capaces de crear el Pulqui 2 en ese momento de innovación, de tener el 5.º avión a reacción del mundo. Fuimos capaces de lanzar el Tronador, el Cóndor 2 anteriormente, que generó la movilización de todas Naciones Unidas, de Estados Unidos e incluso de China para poder desactivarlo en algo que era simplemente vector espacial. Entonces, solamente para lograr explotar el genio, la genialidad del ser argentino y las virtudes del hombre y la mujer argentino, solamente se necesita voluntad política. Y quiero finalizar esto, José, si me permitís, con una frase que respecto a la defensa dijo el general Perón en su momento. Él dijo: los pueblos que han descuidado la preparación de sus fuerzas armadas han pagado siempre caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta de servidumbre. De ellos, la historia solo se ocupa para recordar su excesivo mercantilismo, o los arqueólogos para explorar sus ruinas, descubriendo bellas muestras de una grandiosa civilización pretérita que no supo cultivar las aptitudes guerreras de su pueblo. Y finalizo con algo que es un lema entre los militares, y sé que acá hubo compañeros que estuvieron bajo las filas del ejército: hay paz cuando hay fuerzas armadas. Nada más.